que compartieron algunos ateos, William Durant, preguntó una vez, ¿puede el hombre vivir sin Dios? Él estaba haciendo una pregunta increíble, ¿puede el hombre vivir sin Dios? Y eso es exactamente lo que pasó en el Edén, ¿saben? Eva fue confrontada por dos pensamientos. El primer pensamiento, si como del árbol voy a morir. Segundo pensamiento que ahora le introduce Satanás es si como del árbol seré como Dios y no voy a morir. Y allí comienza un desafío hacia Dios. Oh, Dios dijo que si como voy a morir, pero me está diciendo que si yo como voy a ser igual a Dios. El asunto es cómo podemos quitar a Dios del medio. ¿Cómo podemos quitarlo del medio? Y si Dios es único, mis hermanos, no hay manera que nadie vaya a poder quitarlo de en medio. Todas las religiones, todas las filosofías humanas nos quieren distanciar de Dios, lo quieren eliminar, quieren sacarlo de encima, porque es un fastidio para el ser humano que este Dios nos esté diciendo cómo debemos de vivir y cuál es nuestro problema, cuál es la causa de nuestro problema. Me acuerdo, para que ustedes vean el ser humano cómo es, me acuerdo de una anécdota. Hace muchos años, allí por los años 60, había un boxeador, no sé ustedes que son allí, pertenecen allí por los años 1950, van a entender quiénes son. Muhammad Ali o Cassius Clay. Un fanfarrón como nunca, no he visto un hombre tan charlatán y tan bocón como este. Él dijo lo siguiente, él estaba viajando de un lado para el otro y en el avión donde él estaba hubo una turbulencia tremenda y entonces el piloto dijo, siéntense en todos y pónganse en su cinturón de seguridad. Ali se sienta, pero sin abrocharse el cinturón. La azafata lo ve y le dice, póngase el cinturón, y le dice, Superman no necesita ningún cinturón. Y la moza irónicamente lo miró y le dijo, Superman no necesita un avión. El ateísmo tiene sus profetas en el día. Darwin nos dice a nosotros, no hay Dios. El marxismo nos dice, no hay Dios, una economía basada en el ateísmo. Sigmund Freud, psicólogo, dijo Dios y la iglesia son solo una ilusión y una fantasía basadas en un deseo y no una realidad. Muy metido en el ocultismo, muy metido en la brujería este hombre. Nietzsche, este filósofo alemán, Dios está muerto, la cristiandad es una maldición. Y si Dios no existe, entonces el hombre está destinado a buscar su propio camino. Necesita buscar entonces alguna respuesta a las preguntas que tienen. ¿Qué pasa después que uno muere? ¿Es esto todo? Decir que el ser humano puede vivir sin Dios es como decir que el relojero no necesita, o el reloj, perdón, no necesita un relojero. Ahora, en todo esto, ¿saben qué? Me llega a pensar lo siguiente. ¿Qué es la verdad? ¿Saben? El Señor Jesucristo estaba delante de Pilato, ¿se acuerdan ustedes? Y le dijo, yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y fíjense en que Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y no dejó que el Señor explicara, terminó la conversación allí, porque no quiso escuchar más allá en cuanto a lo que el Señor tenía que decir, y eso es exactamente lo que sucede en el día de hoy. La gente no está interesada en escuchar la verdad. Stephen Turner, un periodista muy conocido en Inglaterra, inglés, dijo esto de Jesús. Jesús fue un buen maestro moral, aunque pensamos que su buena moralidad eran malas. El hombre es esencialmente bueno, es solo su comportamiento lo que lo trae abajo. Vean las palabras que tiene este hombre. Esta es la culpa de la sociedad. El hombre debe buscar lo que es mejor para él.
Este hombre está explicando, diciendo que él decía que el sexo está bien antes del matrimonio, que el adulterio está bien. Es lógico, se dan cuenta, quitamos a Dios, quitamos lo moral y entonces tenemos nosotros, quedamos a nuestra propia decisión lo que tenemos que hacer, lo que nos gusta, lo que nos place. El hombre es esencialmente bueno. Yo cuando me confronto con personas que me dicen, bueno, ¿sabe qué? ¿Usted necesita de Cristo? Oh, no, yo no necesito a Cristo porque yo soy bueno. Le digo, está bien, bueno, puede hacer, pero déjeme hacer una preguntita. ¿Usted ha dicho alguna mentira en alguna ocasión? Oh, sí. Y bueno, ¿y qué lo hace entonces a usted eso? Si usted dijo una mentira, me dice un mentiroso. Y le digo, entonces, ¿cómo puedo creer en usted si usted es bueno? La palabra de Dios nos dice que conociendo la verdad vamos a ser libres. La palabra de Dios nos dice de que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y nos dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres de la esclavitud del pecado. Solo Cristo puede ofrecer esto. El Señor dijo, yo les doy vida eterna en su presencia. Pues la pregunta que el ser humano dice, bueno, ¿no es el ser humano eterno? Sí. El ser humano es eterno, pero hay una cosa que nos dice la palabra con respecto a la eternidad del hombre, que si el hombre muere en su pecado y no pide perdón y no acepta la oferta que Dios tiene, la eternidad nos dice, la muerte eterna es de estar apartado de su presencia en un lugar de tormento por toda una eternidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y no hay otro medio, no hay otro camino, no hay otro santo, no hay nada, ninguna otra religión que nos pueda sacar a nosotros del infierno, sino solo Jesús. Este otro hombre, Herbert Maurer, un famoso psicólogo ateo, dijo esto. Durante varias décadas los psicólogos han considerado el asunto del pecado y la responsabilidad moral como un gran incubo. La palabra incubo, para darles una idea, quiere decir esto: una enfermedad que se va desarrollando a partir del contagio. Así que está diciendo que el pecado, la responsabilidad moral, es un gran incubo, es decir, es una enfermedad que se va desarrollando a partir del contagio. Y hemos aclamado nuestra libertad como un hecho épico. Es decir, el ser humano no tiene que estar más atado con ese pensamiento de que es pecador. O sea, todo lo que hago, todo lo malo que yo hago está basado, es culpa de otros. No es mi culpa, otros me hicieron hacer esto. Estamos enfermos, pero liberados del pecado. Fíjense en lo que este hombre quiere decir. Ahora, están aquellos que dicen, bueno, no hay eternidad. Algunos dicen, no hay eternidad. Y cuando dicen eso, está diciendo de que no hay vida detrás de la muerte. Es decir, todo se termina en el momento, nuestro último segundo, que nuestro corazón deja de latir, terminó todo allí. Si es así, entonces la vida se define en términos como, ¿qué me hace feliz? ¿Qué es lo que me hace feliz? Porque si esta vida termina donde estoy, entonces ¿qué es lo que me va a hacer feliz a mí? Pablo dijo lo siguiente: comamos, bebamos, que mañana moriremos. Es decir, disfruta la vida a lo mejor de tu capacidad y total, cuando termina todo, se termina todo. No hay un porqué de la existencia. Es decir, quiero que entiendas una cosa: cuando una persona piensa así, o hay enseñanzas que enseñan que todo termina allí, si hiciste cosas bien horribles y bien malas, todo termina en el día que tú mueras, terminó todo. Y si hiciste muchas cosas buenas, todo termina, se termina todo lo que tenga que ver contigo. Entonces la vida es, si matas, ¿qué problema hay? Si total yo muero, no voy a tener más remordimiento. Se terminó todo, no hay juicio. No hay nadie que vaya a reclamarme a mí lo que hice y lo que no hice. Tercero, vemos nosotros en el versículo 7 con respecto a este Dios: es rey, es eterno, es el principio, es el fin, fuera de él no hay Dios. Y este Dios es el que proclama lo venidero, lo va a declarar y lo va a poner en orden
como hace Él desde que estableció el pueblo antiguo, es decir, desde el mismo inicio, Dios es el que ha dado lo que está por venir. ¿Saben? Las evidencias que muestra la Biblia, que reclama de que es la palabra de Dios, son tan abrumadoras, internamente, externamente, no hay otro libro como el libro que tenemos nosotros, que es la Biblia. Escrita por profetas, bajo el poder de Dios, se manifiesta en forma sobrenatural a través de estos profetas. Vemos allí en Éxodo 3:12, nos dice que señal de que Dios estuvo con él, que sacaría a Israel de Egipto. Vemos en el versículo 19 que Dios sabía que el rey de Egipto no lo iba a dejar ir, sino por mano fuerte. Encontramos en Números 16 que Dios se manifiesta a través de Moisés cuando se revela Coré en su contra. Viene Dios al encuentro en una forma sobrenatural, se abre la tierra, traga a todos estos. En el Nuevo Testamento vemos nosotros en Hebreos 2 que dice que Dios, confirmando su palabra por medio de los apóstoles con señales y prodigios y milagros, no hay otro libro en el mundo como la Biblia. No hay. Ni siquiera hay otros hombres que hayan producido señales como los apóstoles. Una de las evidencias más grandes es que predice repetidamente en cuanto al futuro distante. Encontramos en la Biblia, esto es lo que va a suceder, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar. ¿Sabes que el Antiguo Testamento tiene casi 200 predicciones en cuanto a la venida del Mesías? Y cada una de ellas se cumplió al pie de la letra en la persona de Cristo Jesús. Génesis 3 nos dice que iban a nacer de una mujer. Empezamos a ver en Génesis 12 que iba a venir de la línea de Abraham. Encontramos allí en Génesis 49 que iba a venir de la tribu de Judá. Nos dice la palabra del Señor en Miqueas capítulo 5 que iba a nacer en la ciudad de Belén. Encontramos en 2 de Samuel 7 que iba a ser descendiente de David. Encontramos en Isaías 53, Daniel 9, 24 a 26 que este Cristo iba a resucitar, que este Cristo, quien tiene la vida eterna, quien es la vida eterna, mis hermanos, podemos ver nosotros Salmos 16, empezamos a ver Hechos 2, versículos 25 al 28, en cuanto a que este Cristo murió, pero resucitó. No solamente eso, las profecías son específicas y son detalladas. No hay otro libro que tenga eso. ¿Sabes? Jean Dixon, esta mujer, yo no sé, vuelvo a repetir allá por el tiempo donde soy yo. Jean Dixon, que es una psíquica, dio 72 predicciones, solamente 2 se cumplieron, pero eran predicciones, según los especialistas, que se sabía lo que iba a pasar. Eso no necesita ser ningún psíquico para saber lo que estaba por pasar. 72 y solo 2 se cumplieron, basado en cosas que ya se sabían que iba a suceder. Tenemos Nostradamus. Este Nostradamus, ninguna de sus profecías han sido comprobadas como genuinas, sino que todas han sido vagas, vuelvo a repetir, por medio de especialistas que entienden de estas cosas. Un hombre que estaba posesionado por demonios. Pablo nos advierte a nosotros allí en 1 de Timoteo 4, nos dice que hay doctrina de demonios que engañan. La Biblia es única porque nos dice a nosotros que este Cristo resucitó. El Corán, lo que creen los musulmanes, ellos dicen que Cristo no resucitó. Vemos Joseph Smith que enseña que hay muchos dioses. La Biblia nos enseña que hay uno solo. El tiempo del fin ya lo hemos hablado varias veces y encontramos que la Biblia es increíble porque sus predicciones, mis hermanos, están tan exactas en todo lo que Él dice. Daniel 9, como hemos estado mirando hace unas semanas atrás, el Mesías que iba a comenzar, va a terminar su obra en la cruz, primera venida, nos da a través en otras partes del libro que hay una segunda venida de este Cristo. ¿Sabes?
Yo no sé si estás metido en esto, pero una vez, hace un tiempito atrás, una hermana me dijo, hermano, ¿cuál es su signo zodiaco?